esto tiene que entenderse más allá de nuestras fronteras, hablo de Centroamérica. En España ha ocurrido la invasión napoleónica, la cual depone al rey. Eso crea un terremoto político en el cual los españoles crean juntas gubernativas para gobernar en nombre del rey. Y aunado a eso, en México también triunfa el Plan de Iguala, que consistía en conservar las garantías tanto de la iglesia como de la élite blanca, la élite política y económica, en sustitución de España. Chiapas, que pertenecía al reino de Guatemala, se adhiere a ese plan. Y todo este contexto que nos rodea presiona para que en Guatemala se apresure a hacerse una reunión en la cual se firme el Acta de Independencia, o lo que hoy conocemos como el Acta de Independencia. Pero todo fue bajo esta presión que ya teníamos a México encima y que tenía mucho interés en estos territorios hoy centroamericanos. Básicamente la élite blanca, y en especial la élite, la pequeña élite, digámoslo así, salvadoreña o san salvadoreña, para ser más específicos con la época, y la élite guatemalteca, que estaban enfrentados en intereses, y Guatemala, que tenía mucho interés en seguir conservando su posición privilegiada y dominante frente al resto de provincias que posteriormente se constituirían en los estados centroamericanos. Y ellos tenían sobre todo un interés particular por el Plan de Iguala de México. San Salvador, por el contrario, que acuñó un poco más de ideas republicanas, de ideas liberales, a su manera de ver, porque ellos como productores de añil se miraban afectados, sobre todo por el régimen guatemalteco de la capital. También tenía interés en una independencia, aunque un poco más federalista y no tanto adherida a México. Estos serían como los principales actores. No quiero decir que no hubo participación popular o del resto de provincias, pero digamos que estas dos provincias fueron las estrellas de esos acontecimientos, los protagonistas, diciéndolo más exactamente. En realidad no había una claridad de lo que se quería. Era más un proyecto errático en ese momento, porque la misma Acta de Independencia dice que se convoca a un congreso para definir la mejor forma en que se debe gobernar a lo que antiguamente fuera el Reino de Guatemala y que pasaría a ser conocido como Centroamérica. Y ese congreso tenía que haberse llevado a cabo en marzo de 1822, o sea, el siguiente año. Pero propiamente esa Acta de Independencia lo único que hace es incitar a las otras provincias a que también declaren su independencia, pero junto a Guatemala, que lo estaba haciendo en ese momento, el 15 de septiembre. Pero no hay una claridad de qué era lo que se quería. Hay alguna cesión de derechos, entre comillas esa palabra, en la misma acta, pero efectivamente no hay una claridad de qué era lo que se quería, cuál era la forma en que ahora pasaba a administrarse estos territorios. En realidad, la consecuencia fue que todas las provincias sacaron a la luz el resentimiento, el recelo que tenían en contra de Guatemala, porque todas no solamente declararon la independencia de España, sino que también declararon la independencia de Guatemala. Y es porque Guatemala se aprovechaba del resto de provincias en distintas formas. Y eso había creado durante toda la época colonial una acumulación de resentimiento, un recelo. Y por tanto todas ellas, al declararse independientes tanto de España como de Guatemala, también automáticamente declararon directamente la adhesión al Imperio Mexicano, sin depender de Guatemala.
Aunque Guatemala eso era lo que buscaba cuando se adhería al Imperio Mexicano, seguir manteniendo su posición de dominio frente al resto de provincias de Centroamérica. La excepción a todos estos sucesos fue San Salvador, junto a San Vicente, porque ellos sí decidieron independizarse de España, independizarse también de Guatemala, porque ellos eran los que principalmente veían con recelo a Guatemala, pero no adhiriéndose al Imperio Mexicano, porque había una claridad de crear una especie de nación en lo que un día fuera el Reino de Guatemala. Sí la hubo, en el sentido de que, sobre todo muchos ayuntamientos de San Salvador, hubo movimientos en contra de los tributos, por ejemplo, en contra de las mismas autoridades españolas, pero efectivamente ellos fueron soslayados, ellos fueron marginados completamente al momento de comenzar a elucubrar un proyecto político, administrativo en común. Ahí sí solo tuvo la participación, desafortunadamente, los hombres criollos o los hombres blancos. Las mujeres fueron excluidas de esta voz, al igual que los afrodescendientes, los indígenas y en general los sectores empobrecidos que no pertenecían a ninguna clase tanto criolla blanca como a ningún estrato económico privilegiado. Ellos fueron totalmente excluidos. Eso no significa que no tuvieron un papel protagónico en toda esta crisis del momento, pero ya para sentarse y empezar a pensar, a reflexionar sobre un proyecto de cómo se quería, sobre qué país se miraba en el antiguo reino de Guatemala, ahora Centroamérica, ellos sí fueron completamente excluidos. Lo que podríamos concluir es que la independencia, para el caso del Reino de Guatemala, que ahora se transforma en Centroamérica a partir de ese momento, es que abre una serie de disputas que se habían venido acumulando a lo largo de todo el régimen colonial y a diferencia de otras regiones en América, en Hispanoamérica, en donde la independencia se alcanzó con batallas por la vía militar, aquí ocurre todo lo opuesto. Esto sirve de antesala para los futuros conflictos que llegarían a ser armados y que sería un lastre para la Federación Centroamericana porque siempre se seguía viendo por el resto de provincias a Guatemala como una especie de madrastra cruel en donde no querían que liderara la Federación. Todos estos conflictos de intereses, de privilegios, llegarían a tal grado de convertirse en una auténtica guerra civil en la Federación Centroamericana, que luego concluiría con el colapso de la Federación y la fragmentación o la balcanización de este territorio en 5 repúblicas casi inviables.